que soy yo el de la charla. Bueno, primero agradecerles a la comisión directiva del ICA que me honren con esta charla, ¿no? O sea, creo que es importante para uno con el alma y con esto, que después de tantos años trabajando y seguir el apellido de la familia, poder tener tanta gente que nos escuche y que le haya interesado la charla. Bueno, después de esto, la idea es un poco que esto sea ameno, le armamos un PowerPoint para que ustedes puedan ver un poquito de la historia de la familia, que va a ser muy rápida, mapas, fotos de los barcos y, bueno, algunas cositas más que vamos a ir desarrollando. Pasame la filmina. Vamos a la 2. Bueno, acá esto es un poco la historia de la familia. La familia empezó en el arroyo Chaná. El arroyo Chaná está en la segunda y tercera sección del Delta, cerca del Paraná Miní. La familia tenía una panadería para el año 1905, 1910. ¿Cuál era la importancia económica que tenía toda esta zona? La gente del Delta fundó un banco que se llamaba Norte y Delta Argentino, que después la compró el Banco Río. O sea, fíjense el poder económico que tenía. Cosas económicas acá que había en el Delta, los Dulce Noel, la Sidra Real, había fábrica de formio, ¿sí? El formio, para que ustedes se ubiquen, eran fábricas muy grandes y el formio es con lo que se hacía el hilo sisal. ¿Bien? Entonces, bueno, con esto que la familia empezó, teníamos la panadería y con todo desarrollo comercial empezamos a hacer un poco el tema de la navegación, desde el arroyo Vico, Borches. Vico y Borches es casi enfrente del Uruguay, para los nautas, o para los no tan nautas también. Esto es en el río Uruguay, Vico, Borches, La Barca, a Tigre, trayendo a la gente y siendo la única conectividad que había desde la ciudad hacia el Delta, ¿no? Imagínense que en ese momento no había otra conectividad que los barcos, ¿no? ¿Por qué la gente iba a vivir al Delta y no a otra parte? ¿Por qué la gente? Porque era fácil sobrevivir en el Delta, ¿sí? Yo siempre hago un juego con toda la gente y los desafío que elijan cualquier lugar del país, elegir, y vamos a vivir con fósforos, una escopeta, una pala, semillas. Entonces, cuando vos empezás a comparar, en el Delta tenés el agua potable, rápidamente, podés comer, porque podés pescar y podés cazar. Si necesitas hacer plata rápidamente, vas a cortar junco, y la mata de junco la podés vender para que la gente después haga canastos. Si vos plantás un frutal, en 2 años tenés una planta de frutas, y podías ahorrar plantando álamo y sauce a los 10 años, para 10 años. ¿Me explico? Entonces era muy fácil empezar a vivir en el Delta y empezar a desarrollarse económicamente, por eso había tanta gente. Al después no venir la luz y todos los beneficios que estaban en la ciudad, el Delta se fue despoblando. ¿Bien? Si querés vamos a la otra filmina. Este mapa que ustedes ven acá es un mapa del año 1937 de la guía Shell. ¿Bien? Si ustedes se fijan, arriba a la derecha dice referencias. Entonces ahí tienen las referencias que dicen, por ejemplo, recreos, almacenes, surtidores, correos, recreos. Entonces, cada puntito rojo que ustedes están viendo ahí, la mitad de esos puntos rojos, para que ustedes se ubiquen, eran surtidores o estaciones de servicios en el Delta. Hoy imagínense que de todos esos no hay ninguno. No hay ningún lugar en el Delta que hoy puedan cargar combustible los nautas cuando van a Carmelo o cuando van al Miní. Bien, esa es cómo retrocedió, decimos nosotros, toda la evolución que tenía en el año 37 en el Delta. Bien. Si ustedes, yo ahí les marqué en amarillo, esos son los canales hechos por el hombre. Ya en el año 37 ya existía todo el desarrollo del Delta, y todos estos canales, que son Canal Arias, Canal Las Sernas, el Irigoyen, Canal Alem, ya estaban creados y ya hacían la conectividad para que la gente del Delta pueda vivir y sea más fácil el transporte de la mercadería. También, si se fijan a mano izquierda, hay un canal naranja,
ese fue un canal proyectado que no se terminó para ir desde la boca de la Barca Grande, Iguazú, hasta Villa Paranacito. Porque si nos retrotraemos al año 1937, o más cerca acá, nos retrotraemos al año 70, recién en el año 70 más o menos estuvo el puente Zárate-Brazo Largo, un poquito más, en el 80 habrá estado el muelle. Entonces, hasta ese momento, la única forma de conectarse con Zárate, con Ibicuí, con Paranacito, era por el medio fluvial. Fíjense como así como la importancia que tenía el delta, que venían mucha gente importante, ¿sí? Acá al delta. O sea, venían los actores. Sarmiento, el Museo Sarmiento venía, ¿por qué? Porque era venir desde Buenos Aires al Tigre, tal vez eran 3 horas a caballos. Es como hoy ir a Mar del Plata. Exactamente. Entonces, había 50.000 personas estables, había escuelas, en las escuelas que todavía están en el Delta, la jornada escolar, es una jornada escolar que entra a las 10 de la mañana, el chico almuerza y se va de vuelta a su casa a las 3 de la tarde. Hay 3 hospitales de islas, hay iglesias, o sea, la vida en el Delta era muy próspera y lo mató, yo digo, el progreso. ¿Por qué? Porque cuando vos ibas a comprar, yo te llevo una naranja del Delta y te llevo una naranja de San Pedro, la gente compra la naranja de San Pedro porque la de San Pedro está limpia. Porque el productor de San Pedro saca la naranja del árbol, la tira arriba de un camión, la tira a una tolva o a algo que la lave, la mete en un cajón y la lleva al mercado central. La del Delta, la sacamos del árbol a mano, la ponemos en un cajón, la llevábamos al puerto de frutos y del puerto de frutos la llevaban a algún lado a vender o al mercado central. Y cuando llegaba, la fruta no tenía linda vista. Sí tiene mucho sabor, sí les puedo asegurar que es la más rica de todas, pero a la vista la gente compra lo limpio o lo lindo y no lo rico. Al no haber más frutales, al no haber más fábrica de formio porque el nylon mató al hilo de formio, la gente, la juventud que decía, ¿qué hacía mi abuelo que dijo a mi padre? A mi padre lo mandó a estudiar, que vivía en la isla, lo mandó a estudiar a San Fernando, porque quería un desarrollo del hijo que tenga otro desarrollo además de la isla. Entonces se fueron quedando los viejos, como decimos nosotros, hasta que un momento los viejos no quedan nada, y hoy de 50.000 personas estables, ¿sí?, pasamos a tener 10.000 personas, de las cuales el 40 o más, el 60% de las personas que viven en el Delta viven en la primera sección del Delta. Esto significa que la primera sección del Delta es del río Paraná de las Palmas. Si querés lo podés marcar, el Paraná de las Palmas es el primero azul o celeste que se ve de abajo hacia arriba. Más abajo, más, ahí. Bueno, de ahí hacia abajo en la pantalla, eso es toda la primera sección de isla del Delta, podríamos decir. Entonces, hoy el 70 o el 60% de la gente vive en ese lugar que es la primera sección de Isla del Delta y trabaja en la ciudad de Buenos Aires o en la ciudad de Tigre o en la ciudad de San Fernando. Antes el isleño vivía en la isla y trabajaba en la isla. ¿Bien? ¿Cuál fue el otro problema de desarrollo del Delta? El problema del desarrollo del Delta es que al no ser un solo partido como es Tigre, San Fernando o Escobar, ustedes háganse, para que ustedes tengan una idea, del Paraná para el lado de abajo de la Filmina pertenece a Tigre. De la primer raya amarilla, allá donde dice Panadería del Chaná, eso pertenece, más o menos, ¿no? Eso pertenece a San Fernando. De la línea, exactamente. Ahora, de la línea amarilla hacia la izquierda, pertenece a Campana. De la otra línea amarilla hacia la izquierda pertenece a Zárate. Del Guazú para arriba pertenece a Entre Ríos. Entonces, está todo dividido en los diferentes partidos y como no hay votos, no hay desarrollo. La última vez que se dragaron los ríos habrá sido en el año 80. O sea, hace mucho tiempo que no se draga y hoy es el problema que tenemos los náuticos, lo que tenemos los navegantes, que no podemos
navegar por muchos lados cuando el agua está baja o como hay una bajante hoy que tenemos. Como yo les decía, en todo este desarrollo, ustedes ubíquense, al lado de la panadería del Chaná, que es donde vivían mis abuelos y mi familia, ahí en la segunda sección del Delta, había un recreo que se llamaba Gloria, ¿sí? Como cualquier otro recreo. Ustedes piensen que ahí iba Hugo del Carril a pasarle el fin de semana. ¿Bien? En este mismo río que el arroyo Chaná, el dueño de la editorial Capeluz tenía su casa de fin de semana. Haroldo Conti, que es el escritor que ahora todos conocemos, escribió el libro Sudeste, y el libro Sudeste nombra a Fourcade. Para ustedes se ubiquen, Fourcade era mi tío abuelo, que fue socio fundador de Sturla, de la empresa llamada Fourcade, Sturla y compañía, y hablaban, y si lo leen en algún momento, si mal no recuerdo, dice el flaco Fourcade. ¿Por qué? Porque hablaba con el patrón de la lancha, contándole las cosas y le íbamos contando todo lo que pasaba. Y en toda esta historia que yo les cuento, o sea, cómo nace, de dónde vengo yo, por qué nací. Mi madre es de San Fernando, mi padre andaba de patrón arriba de la lancha y se conocieron arriba de la lancha. La convivencia, ustedes imagínense que mi madre era maestra en la barquita. La barquita es, empezando la filmina, de abajo hacia arriba, ahí donde está la raya, exactamente donde está el cursor ahora, esa es la barquita. Eran 4 horas de viaje que mi madre iba con mi padre en la lancha para quedarse toda la semana para dar clase en la isla. Y el único que pasaba todos los días llevando mercadería y tener un contacto, y si ella quería mandar una carta al padre o a la madre, era mi papá. ¿Sí? Como esta historia, les puedo contar millones de historias de las maestras que se casaron con los lancheros. ¿Sí? Entonces, de ahí viene la historia de, bueno, o sea, ¿cómo, te puedo decir cómo he nacido yo, cómo hemos nacido los 5 hermanos? Por esta historia de vida, que mi padre era el conductor de la lancha, el patrón de la lancha, y mi madre tuvo la suerte o la desgracia de ir de maestra con 18 años a la isla. Y bueno, se enamoraron, se cansaron y tuvieron 5 hijos, y uno de los cuales que salí soy yo. Entonces, esta es un poco la idea del desarrollo que tenía el Delta en el año 50. ¿Bien? Si me querés pasar la filmina, vamos a la 4. Bueno, para este desarrollo comercial, ¿sí? Había que, o sea, el principal transporte es el transporte de pasajeros, era la conectividad. Yo acá les voy a traer algunos tipos de embarcaciones y les voy a contar un poquito de la historia de las embarcaciones. Esta se llama El Ciepé, es del año 21, es una embarcación que hoy posee la empresa Sturla, no es la primera que hemos tenido, la primera que hemos tenido ahora se las voy a mostrar en la próxima filmina, pero estas lanchas, ¿sí? Eran las lanchas que en un momento se denominó lanchas colectivas, aunque eran chiquitas, pero eran las colectivas. Y cuando pasamos ahora a la otra filmina, van a ser las lanchas de pasajeros. ¿Bien? Esto es como la diferencia, ¿vieron cuando uno dice, ¿a dónde vas? Voy al Tigre Hotel. Volveme para atrás una. ¿Vieron cuando uno dice, ¿a dónde vas? Voy al Tigre Hotel. Y en realidad no vas al Tigre Hotel, vas al Tigre Club. ¿Pero por qué lo confundimos al Tigre Hotel como Tigre Club? Porque en el 60, el micro 60, decía Constitución Tigre Hotel. ¿Es exacto? Pero en realidad el Tigre Hotel es donde estaba la terminal de ómnibus de la 60. Y al lado está el Tigre Hotel. Entonces, cuando uno llegaba y tomaba, veía el edificio y dice, este es el edificio del Tigre Hotel. No, ese es el edificio del Tigre Club. Y a donde está el Consejo Deliberante ahora, que es la terminal de 60, estaba el Tigre Hotel que se quemó. Esto es un poco la misma diferencia entre la lancha de pasajeros y la lancha colectiva. Lo que siempre hago hincapié, si ustedes se fijan esto, la lancha se llama El Ciepé. Había una costumbre antes de ponerle el nombre y una letra, pero nunca se supo, nunca se sabe muchas veces de qué es las letras. Por ejemplo, esta lancha, después de investigar mucho, sabemos que es El Ciepancracie.
Pancrazi parece que tenía una novia que se llamaba Elche, entonces le puso Elche P. ¿Bien? Esta lancha sigue navegando y el año que viene va a cumplir, si después de la pandemia, va a cumplir 100 años. Si querés ahora pasar la filmina. Bueno, a esto sí nosotros ya llamamos lancha de pasajeros. Esta es una foto, nosotros calculamos que es del año 50, 48, 50, no tenemos bien, el que está en la popa es mi tío Héctor Sturla, ¿bien? Esta fue la primera lancha que estuvo la empresa, se llama el León Cuarto. Estas son todas las lanchas de pasajeros fueron construidas en la zona del Delta. Tigre, San Fernando, Campana, Escobar. ¿Quiénes eran los astilleros? Doracio, Parodi, un polaco que se llamaba Lanzón. Para ustedes se ubiquen, el astillero de este polaco estaba al lado del Banco Provincia, que es el Banco Provincia de Tigre, al lado del Banco Provincia de Tigre estaba este astillero. ¿Bien? Y nosotros los barqueros, los lancheros, decimos que las lanchas más lindas son las que se hizo Parodi. ¿Bien? Entonces, esa es un poco la idea. Desde el año 35 se empezaron a hacer las embarcaciones y la última embarcación que se hizo se llama Ángela Madre, que se hizo en el año 1965, que fue la última embarcación de madera de pasajero que la prefectura permitió, ¿sí?, hacerla de madera y poder matricularla. Después ya pidieron otros materiales. Para que ustedes se ubiquen cuál es la lancha Ángela Madre, cuando ustedes vean Jorge, la película... Jorge, sí, tengo una pregunta. ¿La dale. León Cuarto sigue funcionando? ¿Sigue andando? Sí, la León Cuarto sigue funcionando ahora bajo el nombre Ciudad de Tigre Segunda. Porque muchas de las embarcaciones han cambiado de nombre. Por ejemplo, León Cuarto es la Ciudad de Tigre Segunda, la Marta es la Ciudad de Tigre Primera, la Río Paraná Mini es la Interlínea 22. Se han cambiado de nombre las embarcaciones. Por ejemplo, la Caxiola, la Salea, que se llama ahora, en un momento fue Caxiola Segunda. Entonces, volviendo a este tema de la Ángela Madre, para que ustedes se ubiquen, cuando vean la película Muchacho de Sandro, que él maneja una lancha de pasajeros que se llama La Capitana del Delta. En realidad la Capitana del Delta se llamó solo para la película, pero la embarcación se llama Ángela Madre, que todavía sigue navegando acá y la tiene la empresa interisleña. Todo este desarrollo que yo les digo, pasaron del año 35 al día de la fecha y siguen funcionando. Cuando estos barcos se empezaban a hacer, no había una gran legislación de la prefectura, entonces ahora ya motores nafteros para el transporte fluvial de pasajeros no se permiten. Entonces, estos salieron con motores Gardner, por ejemplo, una lancha llamada Nilda Alicia, que habrá sido la tía o la novia de alguno, que le puso Nilda Alicia, esa tenía motor Rolls Royce. O sea, fíjense la variedad de embarcaciones y de nombres y de motores que teníamos. Yo tengo un cálculo que más o menos se habrán construido unas 160 embarcaciones de pasajeros de madera. Si ustedes quieren ver la historia de cada lancha de madera, tienen que ir a la página La Colectiva del Delta. Si van a la página La Colectiva del Delta van a encontrar un lugar que dice El Astillero, y ahí está cada embarcación que vamos recopilando y que vamos consiguiendo fotos, quién la construyó, quién la compró, cómo se llamó, dónde navegó, si está, si no está. Entonces, si algún día quieren tener un poco más de información de todas estas lanchas de pasajeros, en la Colectiva de Delta, El Astillero, van a encontrar la historia de todo esto. Otras embarcaciones que van a conocer mucho, que las hizo Bader y Ortolán, son las embarcaciones que se mandaron a los lagos, que eran de parques nacionales. ¿Sí? Si querés, pasame un poquito de la otra filmina. Bueno, esto es un poco las embarcaciones nuestras, las que teníamos de madera, que ya no tenemos más. El León VII, ese el León VII lo hizo construir la familia en el año 50, y arriba de esa embarcación mi padre
conoció a mi madre y formó una familia con 5 hijos, ¿no? La embarcación La Salea es la que yo le decía que era la Cacció de la Segunda. Y uno de tantos errores que hicimos nosotros, la familia Sturla, fue, como ejemplo, la embarcación de abajo que dice Don Ángel S. ¿Quién es ese? ¿Y quién es Don Ángel? Don Ángel, mi abuelo, y la S es de Sturla. Entonces, como creemos que habíamos aprendido de eso, pasame la filmina. Vamos a las 7. La próxima lancha ya se llamó Héctor Sturla, porque si no le íbamos a poner Héctor S y nadie sabía. Bueno, esta es la nueva flota de la compañía. Tenemos todos nuestros barcos son de aluminio o de fibra de vidrio, de plástico. Tienen todos aire acondicionado, todos tienen radar, posicionamiento satelital de cada minuto donde va cada embarcación, aire acondicionado. O sea, es la serie, sí podemos decir que es la segunda fase de la compañía y la que nos llevó a este desarrollo comercial que tenemos, ¿no? Ya con cosas mucho más modernos, motores más modernos, ¿sí? Y cuando le hablo de motores, ustedes calculen que en 73 años de historia hemos pasado por la marca que ustedes quieran, a los nautas más que nada les digo, y si les puedo dar un comentario, a nosotros, si nos preguntan qué motor compraríamos Scania para el trabajo. Y si otro motor que nos ha deslumbrado ahora, no teniéndole nada de fe, pero nos ha andado muy bien, son los nuevos Iveco. Los Iveco, tenemos motores Iveco con más de 11 años de funcionamiento, con más de 20.000 horas de marcha. Ustedes piensen que nosotros a cada embarcación les hacemos entre 1.500 y 2.000 horas de marcha por año. Sé que ninguno de ustedes va a lograr algo así en algunos de los yates que tienen, pero bueno, nosotros le damos mucho camino, mucho trabajo y nada, a ver, la conclusión de esto también le digo que el mejor motor que hay es el 0 kilómetro, porque es el que no se va a romper nunca. Y bueno, nosotros comercialmente, si tenemos que elegir la primera marca por robustez es Scania y la segunda marca creíamos que es Iveco. No quiero dejar de nombrar a una marca que es Volvo. Volvo es muy bueno también, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? La diferencia que a nosotros, al andar 2.000 horas por año, los repuestos de Volvo no son muy caros para la mantención diaria de la embarcación. Entonces, por eso no nos volcamos a Volvo. No porque Volvo no sea buena, sino porque Volvo es caro en la mantención de los repuestos día a día para nuestro trabajo. ¿Estamos correctos? Porque parece que como que a Volvo lo estábamos dejando afuera y Volvo es una excelente marca. Tenemos alguna embarcación con Volvo y el único inconveniente que tenemos es que el repuesto de Volvo vale el doble que el repuesto de una Scania. ¿Bien? No sé si hasta ahora quieren hacer alguna pregunta, porque así después le damos otro matiz a esta conversación, vamos hacia otro lado. Los micrófonos están cortados, entonces Bien. yo le voy a pedir a Eduardo Erosa si quiere tomar alguna de las preguntas que están en el chateo y formularlas. Sí, a ver, la primera pregunta está ya respondida. Preguntan qué motores tienen estas lanchas. Jorge ya nos Sí, contestó esperá, vamos a diferenciar una cosa. El 80% de las lanchas de pasajeros tiene motor todavía GM. 6 cilindros, 2 tiempos, aspiración a aire. Ese es el general de las embarcaciones. Nosotros Perdón, mutamos a cosas más nuevas. Te paro un segundito. Dale. Tenemos 101 participantes en este momento, es el récord de estas charlas. Adelante. Bueno, dale, me alegro. Bueno, ¿vos querías decir algo más, Jorge, de los motores? No, a ver, acá veo que uno pone, ¿tiene alguna con GM o Detroit? La diferencia entre el GM y el Detroit es que antes todos son GM Detroit. La diferencia es que ahora el Detroit nosotros decimos que le cambiás la tapa de cilindro y en vez de tener 2 válvulas, tiene 4 válvulas. Pero a ver, es el mismo motor, es el mismo cigüeñal, es el mismo pistón. Ese motor, que es un motor, imagínense que esos motores son del año
65, del 70, muchos de esos motores vinieron de la guerra y los pusieron acá arriba, después los fuimos cambiando y arreglando, ¿no? Pero el inicio de esos motores es de ese lado. Ok, y yo te quería hacer una pregunta, además de esta que leí recién. ¿Qué fue de las lanchas de madera desafectadas del servicio? ¿A dónde fueron a parar? No, ninguna lancha fue desafectada del servicio. Las lanchas que se fueron desafectadas se prendieron fuego, se quemaron, se rompieron, quedaron abandonadas en los astilleros y nunca más se arreglaron, pero pensá que hoy el parque de lanchas de pasajeros que están en el Delta, no, acá en Tigre no baja de 70 lanchas, ¿eh? Y si vas después a Rosario, hubo embarcaciones en La Plata que se rompieron, se quemaron. Cuando uno las deja usar, la madera, ustedes saben muy bien que si al barco no vas todos los días y lo pones en marcha, es lo peor que nos puede pasar. Sí, tal cual. ¿Bien? Ahí pregunta, ¿quién diseña los cascos? Mira, acá hoy hay dos astilleros, que uno es astillero Nobel y otro es astillero Tecnao. Esto es como decir Ford y Fiat o Ford y Chevrolet, y cada uno después compra al que más le gusta, ¿no? Pero la base de estos cascos que hace ahora Tecnao o Unidelta, la base son las lanchas de pasajeros que se hicieron en el año 50, porque mejor que la lancha esa no hay diseño hoy, ¿eh? Sí hay mejores materiales, que es el aluminio, que es mucho más liviano y más económico en el consumo diario. Claro. Creo que Estela tenía algunas preguntas para hacer. Y otra pregunta más del chat. ¿Dónde están los talleres de reparación? Y eso es un secreto. A ver, no, a ver, nosotros los talleres de la compañía, nosotros tenemos un lugar, un depósito muy chiquito que acá en la costa del río, donde tenemos nuestra base para hacerle el mantenimiento diario, ¿sí? Y después, cuando tenemos que arreglar un motor, ya lo mandamos a un mecánico general o un mecánico o una rectificadora. Después, en los astilleros que nosotros sacamos, es en el astillero de Tecnao, sacamos en Cantieri, que son astilleros que ya están acostumbrados, que nosotros llamamos ahora a las 7:30 y decimos mañana tenemos que estar, y mañana a las 7:30 nos llevan el astillero para nosotros. ¿Bien? Ustedes piensen que barco que no navega no recauda flete, y nosotros esto es como un avión, esto tiene que andar la mayor cantidad de horas para que sea rentable para la compañía. Entonces, los talleres nuestros, nosotros hoy en nuestra flota, que tenemos 20 barcos, tenemos 5 personas diarias haciendo mantenimiento preventivo para las embarcaciones. Y además de este mantenimiento, nosotros, y acá la Prefectura Naval Argentina no me va a dejar mentir, nosotros tenemos un protocolo de seguridad y nosotros tenemos que cumplir muchas especificaciones extras a lo que hacen los barcos de crucero. Entonces nosotros tenemos un sistema de gestión de cada barco y un sistema de gestión madre de la compañía. Ese es Malardo. ¿Cómo? No. No, ese sistema de gestión que nos exige la Prefectura Naval Argentina es: cada barco, cada capitán tiene que llenar diariamente una serie de planillas y una serie de controles antes de salir y cuando termina de trabajar. Esas planillas, una vez por semana, las tiene que mandar a la compañía. Y si tiene una avería el barco, tiene que decir qué le pasó, y la compañía tiene que darle una solución escrita para que cuando venga la prefectura, una vez por cada 6 meses, una vez por año, diga, bueno, ¿qué te pasó? ¿Cómo lo solucionaste? ¿Y cómo solucionaste ese problema para que no se vuelva a repetir? Si se cae el sistema de gestión de una embarcación de pasajeros, no puede navegar esa embarcación. Pero si se cae el sistema de gestión de la compañía, no navega ningún barco. Para que ustedes se ubiquen un poco lo que es la navegación comercial, a diferencia de la navegación que ustedes hacen diariamente, ¿no? O sea, nosotros tenemos inspecciones extraordinarias cada 20 días, 30 días, a cualquier embarcación, viene a la prefectura, nos mira matafuego, nos mira esto, nos mira lo otro, y nos dice, ok, podemos seguir navegando. Cada Jorge, cosa, sí. Jorge, ¿podés explicar el tema del planeo de las lanchas colectivas? Sí.
A ver, si ustedes ven la embarcación de una lancha colectiva, es la proa, una roda o algo muy redondo, y de la mitad de la embarcación para atrás se hace plana. ¿Sí? Cuanto la embarcación sea más larga, mejor es el planeo del barco. Ese es un poco el secreto de todo esto, el que es tan maniobrable. ¿Por qué? Porque la proa queda clavada por la quilla o por la roda, y la cola o la popa queda loca y la vos la haces girar como vos querés. Entonces, es por eso que nosotros decimos que hace un efecto suelo. Cuando la embarcación agarra velocidad, levanta la cola y ahí es cuando empieza a planear. Si ustedes se ven la forma de un yate, es una V corta, desde la proa hasta la popa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando ustedes ven un yate, ven que es así, es una V. Y cuando es la lancha de pasajero, empieza en V y termina en plano. Esa es la diferencia entre el yate y la lancha de pasajero. Por eso la lancha de pasajero planea con mucho menor motor o potencia de motor que un yate. ¿Ok? Jorge, buenísimo. Sí. Hay muchas preguntas, así que, Bien. pero por ahí las podemos dejar para el final y avanzamos Dale. con el tema. Dale, vamos a la próxima filmina. Gracias. Bueno, vamos a hablar un poco de la historia, de un poco de la navegación. Acá esta primera foto es una foto del año 1974. Este fue el primer viaje de turismo que se realizó a la isla Martín García. Ahí donde está el mouse ahora, ahí hay 3 personas. Una de esas personas es mi abuelo Ángel, que fue ese viaje. Fíjense que la gente en el año 74, a ese viaje fue de saco y corbata. Los tripulantes en la época del 40, 50 y del 60 andaban todos de corbata arriba de los barcos de las lanchas pasajeras. Pero volviendo a esta foto, este es el muelle de Martín García, que si llegan a ir está muy parecido. Y en el fondo, en la raya del fondo, a mano derecha, hay todos esos arbolitos que ustedes ven. Vuelvo a repetir, en 100 personas no creo que muchos sean nautas, pero les cuento que eso se llama una isla que se llama Ollarvide. Para los nautas la conocen muy bien. Fíjense que no había nada en el 74 que se podía ver. Yo te puedo asegurar que desde Martín García podías ver Buenos Aires. ¿Bien? Entonces, esta es la primera foto para que ustedes le vean que fue el primer viaje que hizo la familia Sturla en el año 74, empezando el turismo en la isla Martín García. Las 2 embarcaciones que ven ahí, la que está más pegada al muelle es el León VII, y la que está del lado de afuera es la Río Paraná Mini, que ahora se llama Intrisleña 22. Las 2 son de Parodi. ¿Bien? En esas embarcaciones estaba permitido, o sea, la embarcación cargaba 90 pasajeros, pero la prefectura solo permitía llevar 70 pasajeros por embarcación a la isla. ¿Bien? Si quieren, pasemos a la próxima filmina. Bueno, este es un mapa, que en esta charla que hacíamos con la comisión directiva, yo le decía que nosotros o los lancheros o la gente del transporte fluvial somos medio chapuceros. Digo, nosotros somos chapuceros porque andamos y porque sabemos y porque andamos todos los días. Este es un mapa que hizo mi padre, ¿bien? Cómo ir a la isla Martín García en el año 78. No, ahí, ¿qué más? ¿Bien? Hay una cosa en mi bolso. Estela. Estela. Ahí está. Sí. Entonces, si ustedes llegan a leer en la margen izquierda arriba, dice, de la isla Zárate, es donde empieza el cursor abajo. Si yo se lo voy leyendo, bajame el cursor, acá en la punta ahí está. Eso es la isla Zárate, que sería en el río Paraná de las Palmas, donde desemboca el río Paraná de las Palmas. Dice, de la isla Zárate a la mata de Junco, la que se deja a estribor 200 metros. Ustedes imaginen que mi padre venía con la lancha de pasajero con 70 personas y decía 200 metros, miraba hacia la derecha y decía, bueno, más o menos voy a 200 metros. Bueno, cuando llegaba ahí, decía, desde esa altura de la mata, marcación 0,50, que era la brújula que él tendría y que le marcaba eso, ¿sí? Porque hoy no teníamos los medios que teníamos ahora. Se ve Martín García. ¿Eso qué significa?
que desde este punto no había ningún islote, que si hoy los nautas que van, todo eso hoy es islas, todo eso ya creció y está todo embarrancado y hay una gran protección, y vos la isla Martín García no la ves más desde este punto. La isla Martín García recién la ves cuando salís de Ollarvide, a la isla Ollarvide, ¿ok? Ahí, exactamente. Entonces, él ya veía a Martín García de ahí. Las dos cañas se dejan a babor. Vamos a hablar algo muy fácil, porque yo digo babor, estribor, y la gente, los nautas saben, pero la gente no sabe lo que es babor y estribor. Entonces, para que la gente sepa qué es babor y estribor, vamos a hacer un juego muy fácil. Vamos a escribir, si tienen a alguien, escriba bidet. El bidet, ¿saben lo que es el bidet? Cuando vamos al baño tenemos, ¿no? Eso es el bidet. Entonces, si lo separamos al bidet, babor izquierda, derecha estribor. ¿Ok? Entonces, cuando uno le habla de babor y le habla de estribor, uno sabe babor izquierda, derecha estribor. ¿Ok? Entonces, cuando mi padre decía, las dos cañas se dejan a babor, ¿sí? Eso significa que habían plantado en el medio del río de la Plata dos cañas, el cual las tenían que encontrar. Después de la viga, porque más adelante había una viga, que se había clavado una viga de fierro, para tener otro punto, por popa se deja un edificio cuadrado, grande. O sea, eso significa que cuando él llegaba a ese punto, en la popa de la lancha tenía que tener el edificio de Tribunales de San Isidro. Pero todos sabemos que uno puede ir rumbo norte acá, rumbo norte acá o rumbo norte acá. Bueno, él sabía que ir en la popa. ¿Cómo iban por el canal en el medio del Río de la Plata? Los nautas saben o conocemos que se hace como una isla, como una línea blanca. Entonces sabemos que entre esas dos líneas blancas hay profundidad. Entonces ellos siempre iban por el medio de esa línea blanca y con estos recaudos para llegar. Después, las dos cañas de entrada al Pozo La Barca están antes del aguaje. Si vos te fijás, un poquito más arriba el mouse, un poquito más, ahí, un poquito más abajo a la izquierda, ahí, estas dos cañas, esas son las dos cañas que habían plantado para llegar ahí. Ustedes imagínense si había viento, si había subestada, si había lluvia, o sea, buscame las cañas, era, ¿no? Así se iba Martín García en el año 78 con estas lanchas de madera llevando 70 pasajeros. Hoy podríamos decir que era una locura o podemos decir que era una hazaña, porque del año 74 al día de la fecha solo tuvimos un accidente que fue por una desgracia de que la empresa Caxiola, que fue una desgracia de que dos lanchas chocaron en el medio del Río de la Plata, una cosa totalmente impensada, no imposible porque sucedió, pero no tendría por qué haber puesto. Entonces, bueno, esta es un poco la historia de cómo se iba Martín García hoy. Pasame la filmina. Vamos a la 10. Esta es una foto del Río de la Plata. Esto fue más o menos en el año 87, 88, cuando se vino el Camalotal. ¿Se acuerdan que se taparon todos los ríos de Camalote? Bueno, sí. Esto es el Río de la Plata, yendo en un viaje a Martín García, y acá teníamos que encontrar la viga, las cañas, la marcación para llegar a la isla Martín García. ¿Bien? Pasame la foto, la filmina. Acá tiene una foto sacada de la proa del León VII, de la lancha, y adelante va la lancha de Caxiola. Bien, entonces, en ese momento era, buscame las cañas, buscame esto, y ibas además entre el Juncal, a donde, imagínate encontrar dos cañas ahí, bueno, allá íbamos, o sea, por eso nosotros decimos que muchas veces nosotros los lancheros somos medio chapuceros, porque nosotros sabemos dónde está el palo, dónde está la caña, dónde está el sauce, entonces muchas referencias nuestras son así, son decir, bueno, buscá dónde está el palo, buscá que por acá tiene que haber un caño, y el caño está, buscá lo que está, ¿bien? No sé si me quieren hacer alguna pregunta hasta ahí. Eduardo, tenemos...
Tenemos una pregunta ¿sí? que quedó del tema anterior que hablaste, pero que está relacionado con esto. Si hay alguna limitación por parte de la prefectura o por ustedes mismos respecto a cuando navegan con condiciones de sudestada o de bajantes, No, sobre es todo así. saliendo de Dársena, ¿no? No, es así. Mirá, la prefectura te puede impedir la salida de un puerto. Nunca te puede no permitir la entrada al puerto. ¿Bien? Eso es una regla básica. O sea, la prefectura me puede decir, mira, vos no puedes salir hoy porque hay niebla y tu embarcación que no tiene radar y que no tiene ciertos estándares de seguridad no puede salir a navegar. ¿Bien? Pero por agua baja o por sudestada, la prefectura es raro que cierre la navegación. La única forma o sea, la manera más normal que cierre la navegación es por niebla. ¿Bien? Después, nosotros tenemos diferentes parámetros para hacer las navegaciones en el Río de la Plata. Porque no es lo mismo tener 30 kilómetros de viento del sur, que es para que los que no son nautas, que el agua entra desde el Río de la Plata entre Uruguay y Argentina, que tener, ahí se hace mucho oleaje, es más difícil navegar con ese viento, te quiero decir, que navegar con 70 kilómetros de viento del sur. Entonces, te estoy duplicando la cantidad de viento en el Río de la Plata, pero el viento sur te lo para la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en el canal costanero tenés muchas menos marejadas si tenés viento sur que si tenés viento sudeste. Esto es uno de los parámetros que yo les puedo decir, porque después empiezan a jugar otros parámetros. Si el agua crece, si el agua baja, si el agua va para un lado, si el agua va para el lado de Buenos Aires, de Tigre a Buenos Aires, si el viento del sudestada, hay más marejada. Si el viento viene de afuera hacia adentro, como te digo, y el agua crece, tenés menos marejada. Tenés más profundidad desde el puerto de Buenos Aires hasta Olivos, que hay una profundidad promedio 8 o 10 metros. Ese es un tipo de marejada. Y el otro tipo de oleaje es de el kilómetro 15 hasta el Río de la Plata, donde está el Banco Bikini. Jorge, sí. Acá pregunta, ¿qué limitaciones se plantean en los servicios a Dársena Norte por sudestadas o bajantes, justamente? Más o menos un 4% de los viajes. Nosotros estábamos hasta antes de la pandemia haciendo un promedio de 8 servicios diarios a Buenos Aires, entre ida y vuelta. Y nosotros calculamos que entre un 3 y un 4% no podíamos realizar por agua baja o por sudestada. Vieron que yo les conté un poco de la prefectura y toda esta relación que tenemos, amor-odio, es una pareja con un matrimonio que tenemos con la prefectura, nosotros las empresas de navegación. La prefectura tenemos, o sea, en este tipo de navegación nosotros tenemos otros parámetros que ustedes, porque ustedes salen del club y quieren ir a Martín García y van. Nosotros si salimos de Tigre o salimos de Buenos Aires, si salimos del puerto de Buenos Aires tenemos que llamar por 09 al contrase de prefectura para decir que vamos a iniciar la navegación. Mientras estamos adentro del puerto de Buenos Aires, seguimos comunicados con la prefectura por este canal del 09. Cuando dejamos el puerto de Buenos Aires, damos salida a la prefectura informando que dejamos el puerto y pasamos al canal 72 informando que entramos al sistema de navegación diciendo que vamos a la isla Martín García con tantos pasajeros, con que nuestra estimativa de llegada va a ser en 2 horas, y decimos que nos vamos a hablar en el kilómetro 25. El kilómetro 25 es cuando cruzamos el canal Mitre. Cuando llegamos al Mitre, llamamos a prefectura por el 72, informando que pasamos por el Mitre y que vamos a ir hasta el kilómetro 48, que es en la isla Ollarvide. Cuando llegamos al kilómetro 48, le damos salida del sistema por 72, y ahí llamamos por el 16 a 5 Papa, que es Martín García, entrando en el sistema de Martín García. O sea, toda la navegación comercial nuestra está ploteada
por diferentes puntos de navegación para que la prefectura sepa si nos pasa algo. En alguna situación saben que nosotros salimos a las 9 y a las 11, 11 y media tenemos que estar en Martín García. Y si salimos a las 9, 9 y media, 9:40, tenemos que estar pasando por el canal Emilio Mitre. ¿Bien? Esa es un poco la diferencia tal vez que tenemos con la navegación que hace el nauta, que no tiene que ir informando el paso a paso de la navegación. Pregunta. No, podemos avanzar. Bueno, Sí. dale. Pasame a Filmina. Esto es un poco, básicamente, las rutas que hacemos diariamente. Ahí donde está el mouse es el puerto de Tigre. Nosotros tenemos varios puertos. Tenemos el puerto de Tigre, San Isidro, puerto de Olivos y el puerto de Buenos Aires sobre la costa de la Ribera. Y tenemos después la isla Martín García. Si ustedes un poco ven ahí los mapas, son las diferentes rutas rápidas de paseos que cuando viene alguien a la oficina le informamos cómo es el tema. Bueno, en esta charla que dijimos que íbamos a tener, la idea es darle un poco a los nautas alguna referencia más. Si querés pasar la filmina. Y acá van a tener un poco de los secretos, no todos, pero un poco de los secretos que nosotros hacemos diariamente con nuestras navegaciones, que es el mapa, si querés pasarlo, del canal costanero y las rutas que tenemos nosotros para ir a... No, ese no es. Exactamente. Bien. Bueno, esto que ustedes ven acá es una carta náutica que la desarrolló Marcelo López. Marcelo López es nuestro cartógrafo, la persona que anda todo el día por el Río de la Plata y por el Delta, y si ustedes tienen la medida exacta de cada pedazo del Río de la Plata, la tiene Marcelo en sus cartas. Bueno, con Marcelo diseñamos, ¿sí?, todas estas rutas para la compañía. Nosotros podemos decir que las rutas que nosotros tenemos, normalmente usamos una ruta que es el canal costanero, que es la que está abajo de todo a la izquierda, exactamente donde está ahora el mouse. Esa es la que une Puerto de Buenos Aires con la ciudad de Tigre. Puerto de Buenos Aires o Puerto de Olivos. Esa tiene, o sea, nosotros todos los viajes que hacemos, tenemos una determinante de agua. ¿Qué significa la determinante de agua? Que sabemos que con tal agua en tal lugar podemos pasar o no. ¿Bien? Y además de esa determinante de agua, que es importantísima para todos nosotros, siempre tenemos una referencia, ¿sí?, que es un palo, un muelle, un escalón, o sea, cualquier cosa que nos sirva diariamente de referencia. ¿Por qué? Porque aunque vos tengas una estimativa de agua y la prefectura te dice que tenés 60 centímetros de agua en Puerto de Buenos Aires, tal vez la creciente no te llegó arriba del banco, ¿sí? O te dice que tenés el agua, que tenés 0,60 en Puerto de Buenos Aires, pero llovió tanto en la ciudad y hay tanta agua en el delta que todavía tenés más agua de lo que te dice la prefectura. Entonces, un ejemplo les doy. Cuando nosotros salimos a hacer el servicio Prourbana, que salimos de Tigre por el canal costanero, tomamos de referencia el agua que nos dice la prefectura, pero en la punta del canal ahí de San Isidro hay un espigón que tiene escalones. Entonces nosotros sabemos que tenemos que tener mínimo, tenemos que tener destapado 4 escalones. Hasta con 4 escalones pasamos. Entonces, decimos que en esta chapucería que decimos nosotros, sabemos que tenemos que tener tanta referencia de agua, pero además tenemos que tener los 4 escalones. Y si el agua dice que no está, nosotros por los 4 escalones sabemos que pasamos. O sea, para nosotros muchas veces es más importante tener esa referencia visual, que sabemos que si el palo está y se ve tal parte del palo, nosotros sabemos que pasamos. ¿Bien? Entonces, buscamos diferentes variables para tener. Entonces, siempre que nosotros tenemos una ruta, usamos las determinantes de altura de marea.
En esta parte, ¿sí? Vuelvo a repetir a los que no son nautas, tal vez no, se van a perder un poco, pero en la parte más de arriba del mapa, es la parte más, allá no, acá del canal costanero, baja, estamos hablando del costanero, acá. Más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, donde están todos los palitos estos, ¿sí? Es la parte más complicada, que es el Banco Bikini. Ahí nosotros pasamos con una determinante de agua de 0 en Buenos Aires. Sabemos que abajo de la embarcación tenemos entre 1,20 m y 1,50 m. ¿Sí? Esto que ustedes ven acá, en realidad, no es una carta para que la impriman y vayan a navegar, porque se van a quedar varados. O sea, si ustedes quieren realmente esto, tienen que hablar con alguien que sepa, o tienen que hablar con Marcelo López y decirle, Marcelo, necesito esto, porque no es tan fácil, y los puntos son, ustedes imagínense que la canaleta que podemos llegar a andar, podemos tener 20 metros, 50 metros de canaleta. Y ustedes saben, los nautas, que 50 metros de canaleta es que tu mujer te habló y te fuiste del canal. Jorge, entonces, sí, para seguirte en el relato, acá dale. me preguntan, ¿cuánto calan tus lanchas? Nosotros estamos entre 1,20 m y 1,50 m. Okay. Pero la diferencia que tenemos con ustedes, que nosotros adentro de los barcos tenemos 500 caballos, o 400 o 350 caballos, y al ser el fondo nuestro otro fondo que ustedes, nosotros pasamos a base de fuerza muchas veces. ¿Bien? Entonces vos tenés un barquito con 2 Merceditos o con 2 Perkins, y cuando te quedás varado, te quedás varado. Nosotros rompemos todo, pero vamos a pasar. Esa es un poco la diferencia para que ustedes se ubiquen. ¿Bien? Entonces, el tema del Banco Bikini es el problema más problemático, y el banco se va corriendo cada, no sé, les puedo decir que cada 2 años el banco va corriendo, va mutando, se va, y para que ustedes tengan entendido esto, el banco no es que se corre hacia el sur, los bancos se están corriendo hacia el noroeste, o sea, cada ruta se corre hacia el noroeste. Todo esto es información que me da mi amigo Marcelo, ¿sí? Y que ponemos todas estas cosas para que la navegación sea segura. Esto les puedo decir, nosotros desde el puerto de Buenos Aires a la ciudad de Tigre estamos poniendo aproximadamente, si vamos derecho sin parar, 50 minutos, 55 minutos, y cuando hacemos la línea regular de prueba urbana y la gente va a trabajar, 1 hora y cuarto por las diferentes paradas. ¿Bien? Ahora, ustedes acá, yo les voy a empezar a mostrar otras rutas. Nosotros decimos que tenemos 2 rutas para ir a, Martín García, y tenemos, el resto son todas rutas de escape. ¿Qué significa ruta de escape? Que cuando hay temporal, tenemos que salir rápidamente de ese problema. ¿Entendido? Entonces, la primera ruta es la que ahora está puesto el mouse, que si bajás es Puerto de Buenos Aires. Bien, alto. Ahí, a donde están, un poquito más arriba, más, ahí. Nosotros ahí bajamos, baja, ahí seguí bajando. Bueno, ahí abajo está el Puerto de Buenos Aires. ¿Cuál es la ruta que hacemos? Salimos del Puerto de Buenos Aires, vamos al kilómetro 25, pasamos, entramos a Playa Honda, pero si ustedes se fijan, ven que hacemos como una panza. ¿Por qué? Porque toda esa zona, a mano izquierda, ¿sí? O sea, a babor diríamos, está todo el refulado del barco. Entonces eso es todo un banco, que si vos le errás por 50 metros, te van a tener que ir a buscar. Porque eso es un banco, fíjense que ahí te marca momentos que hay 1,10 m, 0,90. ¿Bien? Entonces, si la ruta realmente no está marcada como corresponde en tu GPS del barco, no vayas porque te vas a quedar. Entonces, llegamos hasta donde están, fíjense que dice tronco, o sea, banco, o sea, esas son las marcas que nosotros sabemos. Seguimos subiendo, vamos hasta la desembocadura del Paraná Viejo, y de ahí subimos a Martín García. Seguí subiendo, subí, un poco más, y después doblás a la derecha, a estribor, y llegás a Martín García. Esos son más o menos unos 65 kilómetros, 60 kilómetros, y nosotros caminamos un promedio de 30, 35 kilómetros por hora, son 2 horas de viaje. ¿Bien?
¿Qué pasa? Vuelvo a repetir, todas las demás para nosotros que tenés marcado sobre la ruta del Río de la Plata son rutas de escape. Entonces, vos venís bajando desde Martín García hacia acá por Los Palos, para el otro lado. Bajar o no, por donde venimos. Cuando llegamos ahí, a ese punto, ahí, nos dice la prefectura, o vemos, porque ya lo vemos, que se levantó una subestada del viento del sur que entra del Río de la Plata de 70 kilómetros. El capitán va a decidir entrar por la barca grande para que el viaje sea más placentero. O, dice, siguió para abajo, pero el viaje lo agarró acá justo en Los Palos, o ahí. Entonces puede escapar. Vuelvo a repetir, escapar es salir, ¿no? Es seguridad, decimos nosotros. Barca grande, puede salir por la barquita, puede salir por Los Palos del Bajo del Temor, puede salir por el Paraná Viejo. Entonces, nosotros buscamos la protección del delta. ¿Ok? Entonces, según el lugar que está, la embarcación en ese momento y la circunstancia del viento, del oleaje, el capitán va a tomar la decisión que quiera. Si va a ir por un lado o por el otro. Y lo mismo si volvés para el medio del Río de la Plata, ahí, fíjate que cuando nosotros podemos seguir el camino hacia abajo, hacia el sur, ¿por qué? Porque si te agarra el viento en la mitad del Río de la Plata, vos no podés virar a babor porque la embarcación te agarra de costado y te empieza a rolear así, la gente se nos ha desmayado. Entonces la decisión es seguir hasta el riachuelo y entrar de popa para que el viaje sea más placentero. El otro camino que me estás marcando, que es el camino que va por afuera, exactamente ese, nosotros lo denominamos de la raja, pero es la raja 2, ¿bien? Que es un camino alternativo que normalmente no usamos porque entre los dos caminos hay muy poca diferencia de viaje y este consideramos que es más seguro por la protección de los vientos y de la navegación. Como yo les decía, para todos los viajes que nosotros hacemos tenemos determinante de agua. Y según el viaje que nosotros vamos a hacer es el punto de referencia. Ejemplo, si nosotros hacemos el canal costanero, nuestra determinante de agua nos lo da el puerto de Buenos Aires. Sabemos que con cero en el puerto de Buenos Aires tenemos 1,50 m en el bikini, en el banco del bikini. ¿Bien? Cuando vamos a Martín García, nuestra determinante es Braga. Para ir a Martín García necesitamos, el problema de Martín García es que el puerto de Martín García está totalmente tapado. Si en Braga no hay 0,20 arriba del nivel, para los que no son nautas, nosotros nos manejamos por una regla, y la regla es de 0 para arriba o de 0 para abajo. ¿Bien? Cuando decimos 0,20 es del 0 para arriba. Si en Braga no hay 0,20, ¿sí?, no podemos amarrar en el muelle de Martín García. También podemos decir que, por ejemplo, el escape de la barca, el de más arriba, el primer, están las dos ahí, ese escape, ahí no necesitamos determinante. En la barca siempre hay agua. No importa la bajante que vos tengas, el único problema de la barca es que la entrada, perdón, la barca es más arriba, es el arriba de todo, más arriba, esa es la barca. El único problema de la barca es que la entrada del canal tenés 30 metros de canal, tenés 500 o 600 metros de río, pero tenés 30 metros de canal. Entonces, si no lo tenés bien marcado y no tenés el GPS puesto y te abierto como corresponde, le va a cerrar. Pero la barca no tiene determinante de agua, no importa el agua que vos tengas, siempre vas a entrar a la barca como escape. ¿Bien? Entonces, la referencia que yo les puedo decir es, cuando van a un lugar, no solo sepan por dónde ir, sino cómo escapar. Eso es lo principal. ¿Cómo escapar? ¿Cuál es el plan B para llegar al destino o a estar a reparo? Sí tenemos que en los otros lados, por ejemplo, en Barquita, para entrar en Barquita, que es un poquito más abajo, que es ahí, hasta ahora el mouse, eso es la Barquita, ahí tenés una referencia, que en el 0 tenés 1 metro, en el 0 de Braga tenés 1,80 m de agua. Pero la canaleta es muy fina, vuelvo a repetir. No impriman esto y vayan porque los vamos a tener que ir a buscar. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, esta es un poco los secretos, si quieren, de cómo navegamos nosotros y por qué, como dicen ahora, dicen la Sturla, pasamos por todos lados. Pasamos por dos cosas, porque tenemos estas determinantes
y porque tenemos marcas, como tenía mi padre hace 70 años, que tenía las dos cañas, que tenía la viga, que tenía el palito. Bueno, los muchachos se siguen manejando con el palito, con la caña, con el escalón de la punta del Club Náutico San Isidro. ¿Ok? Jorge, te hago una pregunta. Cuando vos hablas de las vías de escape, por ejemplo, por el Barquita o por el Barca, lo que sea, y salís por ahí, ¿después qué haces? ¿Se tienen que quedar ahí esperando que pase? No, si tengo algún conocido, me voy a una casa de un conocido por ahí. No, la idea es que cuando vos entrás, por ejemplo, vos entrás a la barca, ya en la barca estás adentro del delta, ¿sí? Y nosotros no marcamos las rutas de adentro de la barca, de adentro de la ruta Barquita, porque ya conocemos. Entonces, vos estás en la barca. Bueno, subís la barca, llegás a Guazú, entrás en el Canal Arana, del Canal Arana te vas al Miní. Entonces, según el tipo de barco, vos decís, mirá, mi barco puede deslizar, bueno, del Miní subo el Miní, bajo por la Serna, bajo por el área y me vengo a Tigre. No, pero mi barco es lento. Entonces, cuando llego al Miní y Canal Arana, agarro Felicaria, Aguaje del Durazno, Capitán, Sarmiento y llego a Tigre. Entonces, por eso no tenemos más marcadas las rutas, porque ya el adentro del delta es como decir, estamos en San Fernando en Tigre o en San Isidro. Me voy por Centenario, me voy por Márquez. Entonces, nosotros lo que necesitamos es el adentro, el río de la Plata, que es lo difícil. Después adentro, como andamos todos los días, entonces cuando llegamos a la ruta de escape es salir del atolladero, que es el río de la Plata, que no tenemos defensa, para entrar al delta, que es nuestra casa. ¿Bien? Por eso no hay nada marcado dentro del delta, porque no nos necesitamos, nosotros nos necesitamos. Entonces vos me decís, mirá, ¿y por dónde vas a volver? Y mirá, si entro por Barquita, me voy a ir a Cruz del Sauce. Podemos ir a la Filmina, ya te digo, espera, a la 3. La 3. Bueno, este es el mapa. Subí de donde dice Panadería Chaná, subí, ahí, bueno. Ese que tenés ahí es el Paraná Miní. ¿Bien? El próximo, ¿sí? El próximo, eso es Barca Grande. Esta salida para acá, para la derecha, eso es Barca Grande. La próxima de abajo, eso es Barquita. ¿Bien? Este es un mapa del año 37, esto cambió, estos son islotes, pero para ustedes se ubiquen. Entonces, según donde nosotros entremos, si entramos por, no sé, por Barquita, andá por Barquita, ahí bajás, eso es Cruz del Sauce, seguí para abajo, eso se llama Arroyo Largo, ahí ya estás en el Miní, subís al Miní, ahí bajás y bajás por el Chaná. Bien, o sea, ahí ya nosotros empezamos a ver por dónde vamos, ya no nos importa nada, porque ya sabemos que estamos seguros. Bien, si entras por la barca, ahí vas por la barca, fíjate que llegás al Canal Amarillo, Canal Arana, llegás al Miní, ahí frenás. Si vos vas por ahí, te podés, si tu barco camina y desliza, te vas por los canales, y si tu barco es lento y no desliza, seguí para abajo, seguí para abajo. Ahí Felicaria, llegás a Canal 2, para abajo, salís por el Capitancito y cruzás al Capitán y te venís a Tigre. Por eso ya nosotros ahí ya no nos interesa porque ya estamos en casa, si hay tormenta, viento, ustedes piensen que el delta es una bañadera que nunca hay manejado. Entonces, pónganse en cualquier lugar adentro del delta que nunca van a tener problemas. Bien, entonces por eso tenemos la ruta de escape y la ruta de salida. Y una cosa que les quiero marcar a los nautas, andá el Paraná de Las Palmas. Baja, baja, baja. Ahora andan, dice Panadería Chaná para abajo sobre el Paraná. Un poquito más abajo, seguí sobre el Paraná. Un poquito más afuera. Ahí, frena ahí. Lo que tienen abajo del mouse, esa es la isla Zárate, que pertenece al ICA, ¿bien? Y si ustedes se fijan, hay 4 puntos rojos que nosotros denominamos Paraná Viejo. Esa es la vieja salida del Paraná que hoy tomaríamos para ir a Martín García.
Fíjense que hay una pasada de agua que era natural, exactamente, pero el hombre lo que hizo es volver a la isla Zárate y bajar un poquito, ahí, ahí hizo el canal Emilio Mitre, que es la obra donde se hizo todo el pasaje de agua donde hoy pasan los barcos de ultramar que sacan los cereales desde Rosario. O sea, la pregunta que siempre tenemos nosotros es ¿por qué no la hicieron por el Paraná Viejo, que era solo un cauce de agua que se mantiene naturalmente y que lo tenés que dragar menos? No, hicieron un Emilio Mitre que sale de ahí, que va hasta el kilómetro 8 del canal de acceso a Puerto Buenos Aires, contra la naturaleza. Nunca vamos a entender por qué los ingenieros tomaron eso, o porque tal vez el fondo sería más difícil, no sabemos, pero no es natural el cauce del río. Por eso todos los días gastamos con hidrovías millones de dólares para que ese canal de pasaje de agua sea navegable. ¿Bien? Nos hemos encontrado hace un par de viernes en la línea de lo que significa el delta como hecho cultural y que, como muchos otros aspectos de la vida argentina, no son tomados. Yo lo escuchaba a Sturla con muchísima atención hablar de lo que era el delta hace muchos años, cuando había 50.000 habitantes, cuando había un surtidor en cada esquina, podríamos decir, ¿no es cierto? Y constituía eso un hecho formidable. Yo recuerdo siempre, una cosa que siempre me ha impactado, es la maqueta en el Museo Naval de la capilla flotante, ¿no? Es decir, que se había logrado generar una gran cultura flotante en el delta, que es una de las joyas patrimoniales, es decir, de esas cosas valiosas que tiene la Argentina. Es muy interesante descubrir, me pareció muy malamente sorprendente que desde 1980 no se draguen los canales. Eso es verdaderamente increíble, porque ahí uno va entendiendo cómo esos rincones del delta van perdiendo su perfil productivo, van perdiendo su perfil cultural. Yo alguna vez en alguna de las islas estuve con gente que pocas veces de las islas habían llegado a tierra firme, ¿no? Uno piensa que porque están todas las islas cerquita, constituyen tierra firme, y hay una cultura isleña. Así que en ese sentido me parece que hay todo un rescate que hacer, donde ustedes, que son hombres y mujeres de río y que suelen transitar, se puede iniciar todo un rescate de un lugar que además era utilizado, y fue utilizado muchas veces, lo es actualmente por algunos otros, un rincón de artistas, un rincón de pintores, de poetas, de filósofos, de escritores. Yo, escuchando, vamos a mostrar. A ver. Esa es la capitana del Delta, con Sandro. Mirá, nosotros los lancheros, nosotros sabemos de lejos, no solo por el ruido, sino por la forma de qué lancha cada una. Bien, es un folclore que tenemos nosotros. Y bueno, nada, agradecerle de este espacio que me dieron. Desde ya, muchas gracias. Cuando necesiten que charlemos de vuelta, o sea, la vez pasada le dije que tengo la historia que trajimos 2 embarcaciones desde el lago argentino de Calafate, unas 90 horas por el mar, armamos varadero por el sur de la Argentina, esto todo hace un año, así que si algún día, cuando no saben qué contar, yo les puedo contar una historia de un mes de mi vida trayendo 2 barcos desde Puerto Santa Cruz a Buenos Aires. Y esta última foto... Sí. La última foto, por favor. Ponela, Alejandro. Última foto es un poco, fue del año ahora, de los últimos días. Es una foto de la salida del río Luján y el río San Antonio. Fíjense el banco, cómo está creciendo. Acá a la derecha abajo tienen el bikini y la pasada de agua que está por ahí, ¿no? Pero
esta es una foto para que vean cómo el delta va creciendo día a día y algún día va a llegar a Buenos Aires. Una última pregunta, Jorge. Sí. Nos pregunta en qué profundidad determinante tenemos hoy en el Feliciana o en el Durazno que podemos tomar como alternativa o escape. No, ahí siempre tenés agua. En el aguaje del Durazno siempre tenés agua. No hay mayores inconvenientes. El Feliciana no sé cuál es. No, el ¿Cuál es? Felicaria. Felicaria, perdón, No. Felicaria. A ver, el problema del Felicaria es que podés tener algún tronco en el río y podés doblar una hélice. Pero, a ver, con un agua normal o con cero en Buenos Aires vas a pasar. ¿Bien? A ver, si está el agua muy baja, venite por los canales, como decimos nosotros, ¿no? Por las Sernas, por el Canal Arias. Y si está el agua normal, no hay una determinante, o sea, hoy a la mañana estaba tan baja que vas a pasar, porque tu barco cala poco, pero vas a torcer la hélice porque hay algún tronco, porque como no se draga, no se limpia. Entonces, no hay una determinante, como me diga, mira, no sé, si no hay 0,20 en Braga no pasamos. Por ahí pasás normalmente siempre, o sea, por